no hay lluvias o que hay poca nieve, ¿cómo habrá muchos de ellos golpeándose la cabeza pensando qué puede hacer? Porque por un lado está contando con la producción y por otro lado está contando con los créditos que tiene. Porque si no produzco tal cantidad no voy a poder pagar lo que normalmente he pagado riéndome. Pero si no produzco no voy a poder pagar este crédito que tengo, esta deuda que tengo, este acreedor que tengo. En Perú hubo un hombre muy rico llamado Julio C. Arana. Era un productor de caucho. Cuando el caucho que se usa en las llantas de los carros era extraído de la resina de un árbol que crece en la selva de Perú, Colombia, aún Venezuela, en la selva amazónica, o Brasil, obviamente. Una resina de un árbol llamado la chiringa. Ese hombre era rico. Había denunciado como propiedad, en esos tiempos era posible hacer así en las leyes peruanas, como propiedad grandes extensiones de miles de hectáreas de selva, que no se cultivaban, pero que tenían abundancia de esos troncos, de esos árboles. Y para hacerlos producir había esclavizado a los nativos, a los indios de ahí de la selva de Perú. Esas personas trabajaban para él, yendo cada mañana y metiendo el cuchillo ahí bajo la corteza del árbol y poniendo esas latitas de leche Gloria, o de leche, no Gloria, de leche, la lechera, esas latitas, las tapitas los hacían como una punta y metían en la corteza para que vaya goteando, derramándose la resina. Y luego ellos hacían como 20, 30, 40, 50 cada uno de esos nativos para reunir en esas latitas la resina. Y luego cada cierto tiempo iban y lo recogían en una vasija más grande, todo un día de trabajo. Pablo, invítale al hermano que pase adentro, por favor, hermano. Toda una vasija. Ese era el trabajo de cada día y tenían la orden, la obligación de producir X cantidad. Tribus enteras de la selva trabajaban para ese señor. Buenas, hermanos. Esa resina, que todavía era líquida, hacían un fuego. Sobre el fuego ponían hojas secas o semisecas para producir humo. Y poniendo así como se asa el puerco al asador, ahí con la vara cruzada, pues así sobre ese humo ponían una vara y despacio, mientras uno iba girando la vara, otro iba derramando la resina líquida y con el calor del humo se iba poniendo sólida. De tal manera que se hacían unas bolas grandes y así gruesas, que era la carga de un peón. Ese era el trabajo. A veces la resina tenía otro elemento y explotaba. Y la persona que estaba trabajando ahí podía perder los ojos, lastimarse, qué sé yo. Pero así trabajaba esa gente. Yo recuerdo todavía en mi niñez ver a esos hombres cargando toda una tremenda bola, como un huevo, así de grande, cargando y subiendo por la escalinata de 300 metros arriba para llevarlo al mercado, a la producción. El señor Julio C. Arana era rico, muy rico. Pero hubo una persona, y estaba prohibido sacar la semilla de la chiringa de los puertos de Perú, Brasil o Colombia. Se cuidaba y se registraba cada barco que salía para ir a Europa o acá a Estados Unidos, que no sacaran la semilla. Pero una persona que sacó cocodrilos disecados, pero dentro de los cocodrilos estaban las semillas de la chiringa, las semillas del tronco. Los fueron y los llevaron hasta Vietnam, en ese tiempo era Indochina, propiedad francesa. Y comenzaron a sembrar en Indochina o en Vietnam esos árboles, y las condiciones climáticas de esa selva son similares a la selva del Perú, que comenzaron a producir. Y menguó el precio tan alto del llamado oro blanco del caucho,
que se vendía desde Perú, Brasil y Colombia. Posteriormente, durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, diría que de la primera quizás, los alemanes descubrieron que en el lecho de algunos ríos había una sustancia natural que podían de esa sustancia sintetizar el caucho, conseguir el caucho, y comenzó a producirse el caucho sintético, ya no de los troncos, sino de los yacimientos que habían en los lechos de antiguos ríos que ya se habían secado. Y se acabó el negocio del caucho. El señor Julio C. Arana, que tenía muchos compromisos de deudas que pagar, decía, bueno, con la cosecha del año 2013 lo pago, le pago así sea tan alto, tantos miles de dólares, cientos de miles de dólares. Él se reía, él bajaba a Europa cuando le daba la gana. Pero se encontró con que esas deudas le ahogaron. Y ya nadie le compraba caucho. Ya todos decían, lo tenemos sintético, ya podemos hacer llantas para los carros del caucho sintético. Acá podemos conseguir de Indochina que está más barato. Se acabó el negocio, bendito sea Dios, se acabó la esclavitud de los indígenas. Completamente se acabó. Lo que él había tenido asegurado, lo que él pensaba que nunca se iba a acabar, se fue. Aquí está un hombre que razona lo mismo. Alma, muchos bienes tienes acumulados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Nada va a pasar. Estoy nadando sobre abundancia. Pero más allá de Julio C. Arana, más allá de esos señores o de las señoras que pueden tener riquezas, está el hecho que se declara en el capítulo 49 de los Salmos. ¿Quieren mirar? Salmos capítulo 49. Miren por favor. Es impactante este salmo. (49:6). ¿Lo tienen ahí? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanece en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se ensoñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, ¿qué dice? No llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? Esa es la cuestión que necesitamos analizar todos nosotros. Aquí está un hombre que dice que tengo todo, lo he logrado todo. Y nuestro verso ahí en el libro de Lucas dice que Dios le responde: necio,
esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿De qué te servirá? ¿Te va a servir a ti? No. No. ¿Y lo que has acumulado, quién será? ¿Sirve de algo las riquezas materiales cuando se trata del bien más preciado que tú posees? ¿Qué significaría eternidad de gloria o eternidad de perdición? ¿Tu alma? Si has perdido tu alma, aunque nada es en riqueza. Eso es lo que Jesucristo responde. Ese hombre que le dice que necesita que le ayuden a tomar parte del dinero de la herencia. Él le dice, esta noche viene a pedir tu alma. Y esa es la cuestión para nosotros. Podemos asegurar que tal vez a cualquiera de nosotros no nos toque que esta noche vengan a pedir nuestra alma. ¿Alguien puede asegurar que tal vez no sea esta noche la noche que Dios decide